Hoy quiero hablarles de la empatía cuando ésta nos lleva a estar mal. Les hablo de esa sensibilidad que nos hace percibir todo lo que no es nuestro. La empatía se convierte en un sufrimiento cuando ya no distinguimos lo que es nuestro y lo que es del otro. Es como si nuestro corazón estuviera abierto y que no tuviera protección. La empatía, sí, es un don, pero sin límites se convierte en contagio emocional. Oímos decir que hay personas que descargan su malestar, que hay relaciones que nos agotan y al final nos sentimos vacíos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿lo que estoy sintiendo es mío? ¿Por qué no se habla de la empatía cuando nos hace sentir mal? Quien absorbe el dolor ajeno a menudo no lo muestra, por lo que no se le reconoce. A veces las personas muy empáticas parecen egoístas porque dicen abiertamente que no quieren cargar con los problemas de los demás. Y muchas veces se encierran en su mundo porque no quieren sentirse mal por culpa de los demás, por haber ayudado a un amigo. Cuando las personas se sienten así, experimentan una sensación de agotamiento emocional. Después de haber estado con una persona que les ha dejado esta carga emocional, sienten un nudo en la garganta y en el estómago y a menudo rompen a llorar. Pero lo importante es que no entienden qué ha pasado, ya que antes se sentían bien. Es más, incluso estaban felices. En el libro Un curso de milagros que les he estado leyendo últimamente, se abordan muchos temas que nos conciernen a todos. Y uno de ellos es principalmente la empatía. Nos dice cuando nuestra empatía se basa en la debilidad del otro, no lo estamos ayudando. Lo estamos confinando en su prisión. Y esto es exactamente lo que pasa cuando la empatía se convierte en sufrimiento. A veces no nos damos cuenta de lo que hacemos cuando vemos a las personas que son frágiles, que se ven víctimas e impotentes. Aquí podemos encontrar una empatía distorsionada. Esta es cuando nos identificamos con su dolor en lugar de su fortaleza. En lugar de ayudar, nos sumamos a su percepción errónea. En otras palabras, si comparto tu dolor, no te estoy liberando. Porque a menudo sucede que tienes que contar tus propios sufrimientos para que la otra persona no se sienta tan mal. El curso de milagros dice que esta forma de empatía no es verdadera comprensión. ¿Por qué lo piensa? Porque el verdadero conocimiento ve la fortaleza, no la debilidad. Ve la luz, no la sombra. Cuando me uno a tu sombra, estoy perdiendo mi visión. Aquellos que no han sido redimidos no pueden redimir. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy en el dolor,
en el miedo, en la confusión, no puedo ser yo quien te guíe hacia afuera. Por eso el curso de milagros nos recuerda, tú eres el alumno, el otro que sufre, el Cristo interior, el guía, la sabiduría, es el maestro. Y si intento salvar al otro con mi propia fuerza, estoy confundiendo los roles. La empatía sana no es me hago cargo de tu dolor, me sumerjo en tu sufrimiento, sufro contigo. Esto es empatía distorsionada que nos aprisiona a ambos. La verdadera empatía es veo tu fuerza, me uno a tu parte sana, reconozco tu luz incluso cuando tú no la ves. Es un acto de visión, no de fusión emocional. Ofrece tu empatía a quien la necesita. El libro de Un Curso de Milagros no dice que no seamos empáticos. Dice que ofrezcamos la empatía a la parte más elevada del otro, no a su miedo ni a su dolor. Significa, no me uno a tu debilidad, me uno a tu fuerza. No me uno a tu confusión, me uno a tu claridad. No me uno a tu dolor, me uno a tu capacidad de sanar. Esta es la empatía que libera. Permítele que te ofrezca su fuerza. Aquí el curso nos recuerda que no somos nosotros quienes salvamos a nadie. La fuerza viene de nosotros, viene de la parte divina, de la sabiduría interior, de la verdad. Cuando me abro a esa fuerza, puedo convertirme en un canal, no en un salvador. Espero que este video te ayude a mejorar la empatía con la que te relacionas con los demás. Pídele a Dios que te libere de ser una esponja que absorbe todo lo de la gente. Podemos ser más útiles si no nos hacen sentir mal. Gracias por escuchar mi canal. Nos vemos con el próximo video.